Regresamos a Argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. José Ignacio Guarino nos continúa acompañando en este espacio. Hablábamos antes un poco de los paradigmas. Por ejemplo, nosotros crecimos, pues nuestros padres nos enseñaron, estudia, ver a universidad, posgrados, mientras más aprendas, luego te profesionalizas, vas a una empresa, tu jubilación. Pero todo eso ha cambiado. De hecho, nuestros muchachos jóvenes hoy en casa pues dicen, wow, hay mucho que estudiar, tanto que estudiar, pero esa no es la vida de tener el dinero. Te preguntan, mamá, ¿por qué una persona que tiene un pequeño negocio y vende chicha en una esquina pues gana más que un profesional, que un profesor? Sí. ¿Por qué esta situación ocurre? Y muchas veces se cuestionan, y he visto también en las universidades, quizá hay más personas que van hacia lo técnico o universidades cambiando un poco sus formatos para dar también quizá oficios, pero con una educación, por ejemplo, cocina, chef, moda, otro tipo pues de diseños, otro tipo de carreras y de opciones. Mira, Rosa, tenemos que tener claro algo y no nos podemos resistir a eso. La sociedad, el mundo cambió, pero no es que cambió y ese cambio se quedó, sino que estamos cambiando todos los días, quizás hoy día es más evidente. Ves cómo hay personas a nivel mundial. Está Cadby, este muchacho que es afrodescendiente, que es italiano, el que solo hace señas, que se ha hecho multimillonario por ser un influencer y solamente hace señas o se burla o construye memes. Hoy en día hay una industria a través de las redes sociales de creadores de contenido, diversos contenidos. Cada quien decide qué contenido puede tomar. Por eso te digo que los modelos educativos están cambiando. Cada vez vamos a modelos más asincrónicos e híbridos. Es decir, asincrónico, tú estás estudiando X, Y, Z carrera y tú entras cuando tú puedes y presentas las evaluaciones con base a ese diseño. Las híbridas es, bueno, vas una semana a clases, la otra no, es asincrónico. Eso tiene mucho que ver, incluso, y regreso a la literatura, que mi amigo Cámara me dijo que lo dejara fijo, aquí lo tienen, que hay un tipo de cerebro para cada decisión. Acá, en la corteza prefrontal, que es donde dice que tenemos las funciones ejecutivas del ser humano. Entonces, sí, ya lo puedo, ya. Cuando entonces tenemos claro eso y la manera en la que estamos tomando decisiones, todos y cada uno de nosotros, podemos entender un poco mejor este fenómeno de la economía. Porque cada vez que recibimos una noticia, no solo en Venezuela, en cualquier parte del mundo, lo pudimos ver hace 3 o 4 semanas, que se desplomó la bolsa en los Estados Unidos y se esfumaron en precio más de 2.000 millones de dólares. Y solo porque se pretendía, o con base en la información, que la economía de los Estados Unidos va a entrar en recesión. Pero hoy cuando estamos conversando, ya el índice de inflación está calzado con lo que se esperaba, está bajando. En la próxima reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos van a bajar las tasas. Estamos en un mundo de altas tasas, que son las tasas de interés, el precio del dinero. Es decir, se va a abaratar un poco el dinero en los Estados Unidos para que la rueda comience a girar, porque la economía es una rueda. Si tú tienes dinero, vas a donde vas a comprar, esa persona donde tú compras, pues también dinamiza, es una rueda. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo, está pasando en Europa, está pasando en China, en Japón, etc. Entonces, todo el mundo está con esquemas, ya se pueden decir anacrónicos a nivel económico, con una sociedad que cambió, con una sociedad que demanda nuevos modelos económicos en todos sus sectores. Por ejemplo, en Venezuela hoy yo he escuchado antes de venir para acá que el sector manufactura y el sector textil dice que no creció dentro de esa data del 8.3% de crecimiento. Entonces, pero es que hay que ver con detalle ¿Y la cuál es el data. sector que tiene mayor crecimiento en nuestro país Mira, actualmente? aparentemente es medicamentos, es alimentos y es servicios. Lo básico. Lo básico, exactamente. Pero ¿por qué estamos cubriendo lo básico? Bueno, porque hay que entender. La economía venezolana era del tamaño de esta mesa. Ahora es el 40% de esta mesa. Cuando nos dicen que creció el 8%, es el 8% sobre la pequeña mesa que quedó. Entonces, pero hay que descomponerlo en qué sectores creció, cómo no creció, cómo está creciendo la población venezolana. Cada vez está siendo más adulta, por ende necesita más medicamentos. Una sociedad que es ansiosa necesita más medicamentos. O sea, tenemos que empezar a entender eso. Y fíjate, un analista financiero no porque analice las finanzas siempre es próspero, porque estamos en un sistema. Claro. Todos tenemos un apartamento por arreglar, un carro por cambiar. Eso está pasando en el país, pero ¿cómo el modelo nos va a ayudar? Eso es lo que tenemos que construir entre todos.
Y cuando ya tú tienes esa visión, por ejemplo, en Estados Unidos, y esa data es lapidaria, 40% de la población, sin importar si es el señor Murdoch, que ya está en un momento de transición y pelea incluso con sus hijos para ver quién se va a quedar con su canal de televisión, Fox, sin ser él, o un policía de Nueva York. No importa, 40% invierte. Eso tiene que pasar en todos los países porque se dice que las economías crecen con base en la economía real, pero para que la economía real crezca tiene que haber dinero, tiene que haber economía financiera. Y eso es a través de los mercados de valores. Todavía yo seguiré remarcando esto quizás hasta que me muera o hasta que vea que en Venezuela esto se desarrolle, porque ahora es cuando falta para eso. Claro. Entonces, esas son las recomendaciones. Mira, hace unos años que yo estaba en una casa de bolsa, descubrí que había una manera de llegarle a la gente. Y no era compre acciones para que se haga millonario, para que... No, el poder de paridad de compra de una empanada. La mayoría en Venezuela desayunamos con una empanada, una arepa, un cachito, algo de eso. Entonces, ¿qué decíamos nosotros o qué decía yo? Lo que se ocurrió, en lugar de comerte 3 empanadas, te comes 1, te comes 2, tienes mejor salud, tienes menos colesterol y eso que sacrificas lo inviertes. Al final de ese periodo, de ese año, tenías un rendimiento mucho mayor de lo que era en aquel momento la hiperinflación y la devaluación. Cuando lo explicamos de esa forma, llegamos de una manera mucho más focalizada. Llega aquí a la corteza prefrontal. Con ejemplos prácticos del día a día, de no es la teoría de aquello, del otro, sino es aquí en esta Venezuela. Y que además eso es invertir a un mediano y largo plazo. Pero estamos hablando de cuánto dedicarle mensual. Cuando tú hablas de una empanada diaria, quizá que... O sea, estamos hablando de por lo menos $50 al mes que debes destinar. El que los tenga sería genial, pero si yo lo Pero puedo hacerlo con $10. Puedo hacerlo con 5. Invito a que esto o sea, cuando vean el programa, ustedes se van a la página de la bolsa. De la Bolsa de Valores de Caracas, de la Sunaval, a cualquier cuenta en Instagram de cualquier casa de bolsa y vean los precios en bolívares. Y lo dividen entre el tipo de cambio oficial y lo dividen entre el tipo de cambio del mercado alternativo. Y vean, la inversión es a tipo de cambio BCB. Pero si queremos ver en realidad qué pasa con la inversión, comparamos contra el tipo de cambio no oficial en este momento que se ha abierto nuevamente la brecha, temas de confianza y credibilidad. O sea, todo va concatenado. Y cuando yo veo que una acción me cuesta $3, $2, menos de $1, de CanTV, de BNC, de Banco Provincial, los más de 30 títulos que cotizan en la bolsa. ¿Y siempre tienes que comprar a través de esa página web de la casa de bolsa, de corredores de bolsa? Compras a través, ¿cómo es eso? Excelente pregunta, compras a través de una casa de bolsa. En Venezuela todavía el decreto con rango, valor y fuerza de ley de mercado de valores, que fue la última ley que firmó el presidente Maduro en la última ley habilitante, no tiene un capítulo, fue en el 2015, no tiene un capítulo que te hable de que tú puedas transar a través de una plataforma o de una APP. Entonces, tienes que registrarte como inversor solo con cédula y RIF, es muy sencillo. En una casa de bolsa que hay más de 35 miembros de la Bolsa de Valores de Caracas, porque allí es donde se negocian las acciones en este momento, instrumentos de renta variable en Venezuela, y con eso te registras y te sacan un perfil de inversión, bien sea con un recibo de pago, con un atestiguamiento de ingresos, por temas de prevención de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Y en eso te dice, mire, usted mensual puede invertir tanto y hasta ahí puede llegar. Puedes hacerlo, puedes no hacerlo porque no es como un banco que tiene que mantener un saldo, ¿sí? Entonces tú puedes invertir desde $5 hasta el perfil, hasta donde te llegue tu límite por tu perfil, que básicamente tiene que ver con tus ingresos. Bien, tenemos que ir a una pausa, al regreso seguiremos conversando, nos das detalles también de cuándo verán que se vea el fruto de esa inversión, por cuánto tiempo debo invertir, etcétera, entre otras preguntas que pues iremos viendo a través de este programa con las recomendaciones de José Ignacio Guarino. Ya volvemos.